Continuando con el programa del día de hoy, toca presentar a quien ha sido seleccionado a quien hemos seleccionado e invitado para que sea el orador del día. Antes de eso, hacer algunas reflexiones muy puntuales, que incluso compartíamos ahora en la mesa, respecto de por qué Rotary se pone a homenajear a los medios de comunicación o a la prensa. Y en realidad es una cuestión que nos viene desde el inicio, ¿sí? El objetivo último de nuestra organización es la paz. Y para que la paz exista, tiene que existir también la posibilidad de la libertad de expresión. Por eso, en muchos lugares, nuestra organización no ha comulgado con regímenes de repente totalitarios, en este caso, bien sabemos de Cuba, un club que se fundó antes incluso que nuestro club, pero que desde un buen tiempo a esta parte no funciona. En algunos otros momentos ha estado también cercenado como movimiento en algunos lugares. Así que nuestro vínculo como organización con la libertad de expresión, con la libertad de prensa y con la democracia como tal, siempre está ahí adelante. Y también porque nos convoca nuestra prueba cuádruple, esa que empieza preguntando, bueno, si lo que vas a decir, además de generar buenas relaciones y buenos vínculos, es la verdad. Y en la labor de los periodistas, la verdad, vaya si es un tema más que trascendente e importante a destacar. Nuestro club tiene este homenaje tradicional, ¿sí?, que en los últimos años ha tenido un montón de periodistas. Por esta tribuna han pasado muchos comunicadores, justamente para promover la libertad de expresión. Algunos temas como la ley de medios nos han convocado, y a veces la realidad de algunos otros países o de la región. Hemos tenido por acá periodistas que a veces traemos desde Argentina, como el caso de Nelson Castro, o de Marcelo Bonelli, o el año pasado, que gracias a la gentileza de Julita pudimos conseguir a Hugo Alconada Amón, a través del Zoom. Morales Solá en algún momento nos había comunicado que venía y unos días antes no pudo venir, y ahí tuvimos la gentileza de Julita, que todavía no era socia, pero ya estaba cerquita de que ocupara esta tribuna para estos efectos. Ni que hablar que Tomás Lin, que hoy nos acompaña, Miguel Nogueira, que en aquel momento también había venido con Jorge Gatti a acompañarnos. Así que siempre hemos estado tratando de estar cercanos a eso. Nos había pasado que en algún momento aparecíamos en las noticias o en los diarios, aparecíamos solamente en los obituarios. Eso, la verdad que hemos empezado a revertirlo, gracias a Dios, a partir de algunas noticias. Algunas de escándalo, un par de contenedores que se quedan en el puerto y pasan a trascender 2 contenedores cuando en realidad trajimos más de 10 y ya tenemos otro embarcado para volver a traer. No es una factura. Pero bueno, incluso por esta tribuna en algún momento tuvimos a Tonet Camargo, que era en ese momento vicepresidente de Relaciones Institucionales del Grupo Globo, como para destacar esos temas. Nos toca presentar a Daniel Mazzone, que se lo compartía hoy. Muchos me decían, bueno, pero ¿quién es Daniel Mazzone? Porque en realidad estamos muy acostumbrados de repente a la radio y a la televisión, y aquello que no vemos de repente no conocemos, pero cuando nos da por leer empezamos a conocer un poco más. Daniel Mazzone se presenta, o por lo menos lo conocemos como Maragato, porque nació en San José de Mayo en 1948. Periodista, magíster en periodismo por la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Fue catedrático de periodismo digital y coordinador académico de periodismo y contenidos digitales de la Universidad Hort. Y esa es un poco también la razón, el periodismo digital. Hoy por hoy, muchas veces la primera fuente de información son las redes, Twitter, Facebook, lo que pasa o lo que deja de pasar, y eso muchas veces no comulga con la verdad, esto de las noticias falsas o las fake news, o cómo se generan algunos comentarios. Ha sido bastante prolífico también en la producción literaria, tiene sus libros Primer Bando en 1986, Custer y Bernabé en El País del Gurú en 1988, Jam Session en La Posta del Ángel en 1990, Desamores en el 93, Los Ensayos Desenfocados en 2005, Hispanoamérica, Interpelación a los Fundadores en 2011, Huffington Post versus New York Times, ¿Qué es ciberperiodismo? En 2012, Cibermedios y lectores en busca de un modelo en el 2013, y más recientemente Máquinas de mentir, noticias falsas y posverdad. Fue editor de internacionales en los diarios La República, El Día y El Observador, y editor periodístico del País desde su fundación hasta el año 2005. Y hace poquito, en estos últimos días, fueron el aniversario de 30 años del diario El Observador, y aparece la foto de un Daniel Mazzone sentado junto a Melotti y a
y a Carlos Menem, una interesante anécdota después para compartir y repasar. Así que, Daniel, un gusto tenerlo por acá, la tribuna, toda tuya. No. Gracias. Buenos días o buenas tardes. Muchas gracias a esta noble institución, servidora social, por esta invitación y por generar esta jornada de reflexión sobre el periodismo y sobre todo sobre el periodismo que viene, el periodismo del futuro. Yo he comenzado por favor, vamos. He comenzado esta presentación con estas frases que o las hemos dicho, o las hemos oído, o las hemos pensado, o no hemos sabido cómo rebatirlas. Lo cierto es que muchas veces se dice, los chicos ya no leen, la gente ya no habla. Es decir, hay una serie de ya no, que lo que están indicando es la perplejidad de todos nosotros ante una realidad que nos ha desacomodado. Vamos a pasar al siguiente. Y entonces hemos salido a la desesperada a buscar soluciones. El problema es que buscamos soluciones y no sabemos cuál es el problema. Y esto es un problema. Esto es un problema porque quizás yo tenga que empezar este homenaje al periodismo con una crítica, pero lo critico porque lo quiero, porque amo esta profesión, la amé cuando la protagonizaba a diario y creo que es decisiva para la sociedad. Y creo que el periodismo está afectado, o estuvo afectado en los momentos en que se tomaron decisiones trascendentes, por un problema que afectó a la sociedad en general, que es ante qué tipo de problema estábamos. Y como no nos detuvimos a pensar con profundidad ante qué problema estábamos, adoptamos decisiones rápidas, ligeras y sin percibir el rumbo. O sea que lo primero que me interesaría presentar es que lo que entró en crisis es un contrato de comunicación. Entró en crisis el contrato de comunicación industrial, o sea, un contrato de comunicación que la sociedad occidental, las sociedades abiertas de Occidente, habían consolidado o habían comenzado a transitar a partir de la Revolución Industrial. En ese momento surgen 4 pilares de la sociedad abierta, de la sociedad occidental, que son la industria, obviamente, la sociedad industrial, son la ciudad, la democracia. Fíjense que el libro de Montesquieu se publica en 1750, y el primer diario, que continúa vivo hoy, The Times, de Londres, es de 1785. O sea que los medios son co-constitutivos de la sociedad moderna, de la sociedad industrial. Esto es soberanamente importante, porque la sociología equivocó el problema y no comprendió los medios de su origen, y nos narró una sociedad sin los medios. Nos habló de un cambio de mentalidades, pero sin explicarnos que ese cambio de mentalidades ocurría porque había medios. O sea que esto me parece trascendente, porque si no enfocamos esto desde ahí, estamos pensando mal. De modo que ahí arranca ese contrato de comunicación. ¿Y en qué consiste el contrato de comunicación? El contrato de comunicación industrial consiste en que
hubo un pacto entre los medios y la sociedad, según el cual todo lo que se publicara iba a publicarse a través de medios, primero de los diarios, que fueron los primeros, pero después la radio, la televisión, el cine, la publicidad. Todo lo que se publicara en esos campos iba a tener un responsable, una firma, una persona, una marca, alguien que se iba a responsabilizar por lo dicho. Bueno, todo ese contrato de comunicación y estos 4 ítems, pilares de la sociedad abierta occidental, entró en crisis. Directamente entró en crisis. ¿Cuándo? Ahora lo vamos a ver, por favor. El contrato de comunicación rigió mientras los medios lograron controlar la circulación de textos. O sea, mientras la sociedad abierta consumió contenidos a través de los medios, la moderación del discurso público, la circulación de los contenidos, corrió por cuenta y responsabilidad de quienes dirigían los medios. La dirección de los medios ha jugado un papel heroico, un papel trascendente, un papel absolutamente relevante. Han sido custodios de la democracia y de la sociedad abierta a través de la historia. Esa es la historia que hemos recibido, que nos ha sido legada. En el momento en el que se producen los cambios tecnológicos, por favor, los cambios tecnológicos que empiezan a ocurrir ya hace varias décadas, pero maduran recientemente. A partir de ese momento ese contrato se hizo trizas. O sea que hoy en día la sociedad abierta, la sociedad en la que vivimos, está sin contrato de comunicación. Estamos a la deriva, estamos librados a nuestra propia suerte, a lo que podamos interpretar de lo que ocurre. Entonces, hay dos cuestiones. No estoy viendo. O sea, el aumento exponencial de los textos, por un lado, y las plataformas, por el otro, son los dos factores que se coaligan para hacer trizas este contrato de comunicación. O sea que lo que era una cantidad de contenido a escala de la sociedad manejable, se transformó en un berenjenal que nadie entiende y que nadie controla y que nadie limita. Y eso porque el modelo de negocios de las plataformas, de todas las plataformas, es ni más ni menos que el clic. Cuanto más clics, más publicidad llega. Entonces, ¿qué les importa de dónde vengan los clics? Ahí estamos. Hoy acabo de poner en Twitter la información de que Mark Zuckerberg en Facebook puntuaba, o sea, dio la orden de poner un algoritmo que puntuaba con 5 puntos los contenidos que generaran enojo o emociones violentas y con 1 punto aquellos que le daban like. O sea, hemos estado en manos de lo que quisieran hacer con la sociedad. No ha habido límites. Es de ese orden el problema. Entonces, esta es mi primera respuesta a cuál es el momento en el cual esto empezó a ocurrir. Y esto empezó a ocurrir en 1969, con el nacimiento de Internet, cuando los Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en aquella puja por la carrera espacial, y los Estados Unidos tuvieron temor de que la Unión Soviética les ganara. Y alguien dijo, la única solución es darle todo el poder a la inteligencia. ¿Y dónde estaba la inteligencia? Estaba ahí en California, en esos jóvenes veinteañeros que generaron Internet, esa genialidad. Y en 1969 se ponen en comunicación 2 computadoras.
Y después vienen los siguientes momentos, en el 91, 90-91, el surgimiento de la web, que potencia Internet y la mundializa. Y finalmente tenemos la plataformización. O sea que la plataformización ocurre entre 2004, que surge Facebook, y 2014, digamos. Antes habíamos tenido el inicio de Napster, que puso en jaque a toda la industria discográfica, como ustedes recordarán que después fracasa, pero la industria discográfica se napsteriza. O sea que el mundo ha ido cambiando a partir de las pequeñas revoluciones culturales que se fueron generando a partir de los cambios tecnológicos. Por favor. O sea que lo que tenemos es una maduración del sistema, una maduración del ecosistema que nace por allá por el 69 y que, digamos, produce a partir de 2014 una serie de cambios que empiezan a hacerse visibles. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Ahí ocurre, ese es el momento clave. Ese es el momento clave en el cual el periodismo no estuvo a la altura, no estuvimos a la altura. No supimos, pero no estoy hablando del periodismo uruguayo, estoy hablando del periodismo occidental, estoy hablando del periodismo de punta de los Estados Unidos. Yo me acuerdo, me horrorizaba ver titulares del New York Times con la expresión fake news. No podía creerlo, no podía creerlo. Sigo sin poder creerlo. ¿Cómo vamos a pensar que si nosotros legitimamos la expresión noticias falsas, los usuarios, los lectores, los oyentes, los televidentes, confíen en que las noticias que les damos son noticias verdaderas? O sea, fue un verdadero tiro en el pie que se dio el periodismo occidental, el periodismo a nivel global. O sea que el problema que teníamos en ese momento, ¿cuál era? El modelo de negocios de la industria. Esa era la clave que discutíamos. Que la profesión sufría porque se precarizaban los trabajos, porque se reducían las estructuras, porque el periodismo, los periodistas dejaron de ver un futuro claro en la industria. Ese era el problema que teníamos. Pero resulta que en 2016 todos hablábamos de fake news. Para llorar, es para llorar, directamente. O sea, nos fuimos para el otro lado, fuimos para el lado a donde no teníamos que ir. Alguien, y algún día habrá que investigarlo esto, alguien o algunos nos indujeron en la dirección incorrecta. Por favor. Me van a disculpar la autorreferencia, pero en 2016... 21 de diciembre de 2016 y 2 de enero de 2017 yo publiqué estos dos artículos. Están en mi blog, o sea, la fecha es inviolable. Y ahí yo ya decía, lo falso es que estemos en la era de las noticias falsas. Y decía más, decía, la crisis de las mal llamadas fake news no pertenece al periodismo. Después fui escribiendo otros artículos y diciendo cosas más jugadas. La crisis de las mal llamadas fake news no pertenece al periodismo, pertenece a la comunicación política. La desinformación viene de la política, de algunos políticos que, utilizando mal las condiciones nuevas del discurso público, lo han utilizado para desinformar, para engañar, para hacer su negocio. Eso es lo que debimos haber enfocado en ese momento y haberlo combatido. Pero bueno, por lo pronto estamos a tiempo de recapacitar y reconducir la nave. Por favor. O sea que estamos ante una crisis de la circulación de textos. Lo que bautizamos, yo me acuerdo que en las clases decía, muchachos, no hablen de fake news,
por favor. Y me decían, Daniel, es que es cortito, circulación de textos es muy largo. Y no había con qué darle a eso, obviamente. O sea, si necesitábamos una expresión manejable, fake news era más práctica, pero era un grave error. Esto es multidimensional y sobre todo es una crisis de las sociedades abiertas. Esto tengámoslo claro, esto no es mundial. China no tiene este problema, Rusia tampoco. Las sociedades cerradas no tienen este problema, resuelven sus temas de otro modo, con grandes brochazos. Fíjense la diferencia. Alibaba, por poner un ejemplo, el símil de Amazon en China, se fue de madre, adquirió dimensiones demasiado grandes y China lo baja de un plumazo a Jack Ma, su propietario, y le impide salir con una fintech del grupo Ant en el año pasado, en octubre, noviembre del año pasado. O sea que China lo resuelve así. Occidente, sobre todo Estados Unidos, Europa, está poniéndole la lupa a las plataformas hace ya 4 o 5 años. Las persiguen, las investigan, las multan, pero no nos animamos a legislar. No hay una legislación que ponga límites a esta nueva sociedad. Estamos ante una nueva sociedad que requiere límites nuevos. Y ese es el problema de fondo. En la comunicación, en el periodismo, necesitamos un nuevo contrato, pero la sociedad en su conjunto necesita nuevas formas legislativas que digamos que reconduzcan a la sociedad, por favor. O sea, estamos ante una situación en la que yo he dicho que estamos ante nuevos Goebbels, así como lo oyen, estamos ante nuevos Goebbels. Ya no es necesario repetir una mentira 1000 veces para que se transforme en verdad. Ahora basta con diseminar no una mentira, porque la desinformación sistemática hoy no tiene una forma, no tiene sentido, es el sinsentido. Esto lo dijo clarísimamente Steve Bannon, el consejero de Trump, que dijo, no, muchachos, acá lo que hay que hacer es inundar todo de sinsentido. O sea, de lo que se trata es de confundir, la confusión. Muchas gracias. Ese es el punto goebbelsiano de la mentira en el siglo XXI. Y eso es un verdadero problema, porque es una amenaza, es una verdadera amenaza sobre la sociedad. Sí, por favor. Y acá, este es otro punto también delicado, porque el periodismo creyó que lo atacaban. Creímos que el atacado era el periodismo, y el atacado no era el periodismo, es la sociedad abierta. Lo que está en juego acá es las formas de vivir occidentales, las formas democráticas de vivir. El periodismo es la herramienta que tiene la sociedad para enfrentar esa amenaza. O sea que no es una amenaza sobre el periodismo, y no hay que tomarlo, porque el periodismo, entre los errores que cometió, se puso a la defensiva. Creyó que todas las andanadas venían contra él, y muchos periodistas, a mí me daba mucho dolor, reaccionaban con una especie de yo no fui, nadie te dijo que vos hayas sido. El periodismo no debió jamás haber tomado para sí el problema de la desinformación, jamás, porque es la solución, no es el problema. Parte de la solución, nunca puede ser parte del problema. Por favor. Y una última pregunta antes de pasar a la perspectiva. ¿Estas audiencias se autogestionan?
Las nuevas audiencias lo que están es disfrutando de una nueva libertad. O sea, tienen más libertad que nunca. Yo me acuerdo que Eliseo Verón decía, el chip que transforma una información privada en pública, hoy está en manos del público. Ese chip lo teníamos los periodistas antes. Solamente los periodistas transformaban una información privada en pública. Bueno, ahora el público lo puede hacer. Bueno, esto cambió radicalmente las cosas. Y las audiencias están probando. Y, claro, cometen todo tipo de excesos. Pero mi conclusión es, a este respecto, las audiencias están tan asustadas como estamos nosotros. Que no vale. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el panorama que tenemos por delante mientras Occidente negocia el nuevo contrato de comunicación? Porque ese contrato de comunicación nuevo, para la sociedad electrónica, como yo la llamo, pasado de la sociedad industrial a una sociedad electrónica que no entendemos, que estamos tratando de entender. Y Occidente, el Congreso norteamericano, europeo, está trabajando, yo diría, a full, están trabajando duramente para conformar ese nuevo contrato de comunicación. Va más allá de la comunicación, obviamente, porque se trata de generar legislación para el conjunto de la sociedad, pero en lo que a nosotros nos compete es ese contrato de comunicación el que nos interesa. Entonces, veamos a ver qué... por favor. Acá ponía... hay demasiada gente opinando sobre el periodismo. Todo el mundo parece tener algo que decir sobre el periodismo. Inclusive, muchas veces se le pregunta, cada vez que veo esa encuesta, realmente me duele, cuando le preguntan a la gente, ¿usted le cree a los medios? Y decir si le cree a los medios. Los medios, la sociedad abierta, tiene un abanico de medios que cualquiera que quiera decir algo, lo puede decir, mientras sea dentro del marco de la ley. O sea que no hay nadie al margen del decir cosas en Occidente. ¿Qué quiere decir si le cree a los medios? Siempre va a tener por lo menos un medio a quien le cree. O sea que creo que esa es una pregunta en que la sociología se vuelve a equivocar. Se vuelve a equivocar. En todo caso, creo que todos estos errores que se cometen en distintos ámbitos de la sociedad, que tienen que ver con el periodismo, ocurren porque el periodismo no está ocupando su lugar. El periodismo no está diciendo, aquí estoy, el periodismo está con la autoestima baja. Cuando lo precisamos con la autoestima lo más alta posible, porque la sociedad depende de que el periodismo esté con la autoestima alta. Por favor. Esta es una verdad que me parece que el periodismo tiene que salir a proclamar con mucha fuerza. Hay comunicación, hay conversación, hay debate público, porque hay medios. Yo quisiera verlos a Facebook, a Google, cómo facturarían su publicidad si no existieran los medios. Los quisiera ver, los quisiera ver. No existirían. No existirían. ¿Qué buscaría la gente en Google? ¿Qué buscaría? Los medios son los que investigan, los que sacan a luz los grandes temas que la sociedad, por otra vía, no podría conocer. Son los grandes generadores de conversación social y, por tanto, de debate público. Pero el problema que tenemos hoy es que el debate público que el periodismo controlaba y moderaba hace 50, 60 años, 100 años, hoy no lo puede hacer. Hoy ocurre por todos lados. La pelota circula por canchas a las que el periodismo no siempre puede llegar. Entonces, ¿cuál es la salida para el periodismo? Y desde mi punto de vista, acá hay que dar varios
varios golpes de timón, me parece. Hoy los medios no compiten entre sí, o no debieran competir entre sí. El principal competidor de los medios son las plataformas, que no son enemigas, pero tampoco son aliadas. No confundir. Yo he visto muchos congresos, muchos seminarios, muchos eventos organizados por el periodismo o por escuelas periodísticas que están financiadas por Facebook. ¿Qué tiene que hacer Facebook sponsoreando actividades periodísticas? Es el zorro con las gallinas. Yo sé que hay buen dinero, pero es dinero que le han sacado a la actividad de los medios. O sea, hay que mirar, creo, un poquito más allá. O sea que creo que hoy la competencia no es entre los medios. Los medios, al contrario, por favor, los medios, al contrario, tienen que coaligarse, tienen que tratar de hacer cosas en común. Por ejemplo, Swiss Digital Alliance. Este es un grupo de medios suizos, yo lo puse en Twitter hace unos días. Son 5 grandes medios suizos que descubrieron que tenían problemas porque la gente, nos ocurre a todos, cuando el medio nos dice, inicie sesión, yo no quiero iniciar sesión, estoy apurado, y la gente no inicia sesión. Entonces dijeron, vamos a juntarnos, y hicieron, a través de, creo que OneLog, una firma, que los usuarios de esos 5 medios tengan una sola sesión de inicio, que sea la misma. Bueno, es una forma de coaligarse para hacer cosas en común, por favor. Y bueno, ni que hablar, Panama Papers, Pandora Papers y Facebook Papers, que es la novela que estamos viviendo hoy. Facebook Papers, con los millones de documentos que liberó Frances Hogan, a quien algún día vamos a tener que levantarle un monumento, porque es realmente ha sido heroico lo que ha hecho al secuestrar todos esos documentos y dárselos a las autoridades. O sea que esa es otra manera de formar y de operar en red por parte de los medios, por favor. Entonces, en síntesis, y aquí sí tengo que leer acá, o sea, estamos ante una crisis de la circulación discursiva, estamos ante plataformas que no son el enemigo, pero tampoco son aliadas, medios que deberían encontrar la manera de trabajar en común. Descubrir y relevar de una vez por todas que el debate público existe porque existen los medios y por lo tanto hay que darle al periodismo, el periodismo tiene que recapturar, tiene que volver a ese lugar de control y de moderación. Y por último, me parece que este es el mensaje de fondo, es sin periodismo no hay sociedad abierta posible. Muchas gracias. Si bien teníamos pensado, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta que quieran referirle a Daniel? Estamos cortitos de tiempo, pero a ver, tenemos el micrófono por ahí. Ahí está. Interesante. Aprovecho uno de los que se repite todo el tiempo por parte de los medios es que Google y las plataformas usan nuestros contenidos. O sea, que no necesitan un conocimiento a ellos nutrir. Pero es que aquí, incluso hice uso, porque me venía bien varios de los ejemplos, de una noticia que provenía de algo hecho por Google.
están avanzando ahora. Sí. O sea, Google y Facebook han tratado por todos los medios de atraer al periodismo. Han generado instant articles, Google generó las páginas, no me acuerdo cómo era el título, pero generó algo similar. La intención era que los medios fueran a producir directamente en las plataformas. O sea, una forma mucho más sagaz de robarle las audiencias. Muchos medios entraron ahí. El New York Times entró en Instant Articles. Después se fue. Pero todo el tiempo están tratando de generar instancias que puedan generar contenidos. Pero su esencia no es la generación de contenidos. O sea que puede llegar a serlo, y ese puede ser un temor. Pero esto lo que hace es acelerar los tiempos para que el periodismo en forma corporativa logre enfrentar de una manera más eficaz esta situación. O sea, yo creo que el periodismo está muy organizado qué sé yo, por ejemplo, en la UAM. ¿Cuántos medios? ¿Cuántas decenas de miles de medios tiene la UAM? Bueno, esas corporaciones hay que potenciarlas para que la presencia del periodismo en la negociación del nuevo contrato de comunicación sea decisiva. Me parece a mí. Sí, claro. Pero esto da para larguísimo, claro. No, ¿sabes? Cuando te mencionaba él, yo pensaba, pero qué peligro, porque los diarios están la mayor parte de ellos con grandes problemas financieros. Absolutamente. Están haciendo lo que quieren. No, pero digo, que puede empezar a hecho. Lo que pasa es que eso sería desconocer los 200 años de historia que tiene el periodismo atrás. No. La acumulación de saber, de conocimiento y de know-how que tiene el periodismo, hay que hacerlo valer en este momento. Pero hay que hacerlo valer con la autoestima alta, no temiendo el año que viene. Eso está en el Washington Post, en la portada del Washington Post de hoy. De hoy. Sí, está denunciado en el Washington Post de hoy. Lo leí justo antes de venir para acá. Y lo puse en Twitter directamente.